Gloria al Señor. Hablamos sobre el tema de paternidad. Hemos estado tocando el tema de paternidad de Dios, cómo el Señor nos ve a nosotros como sus hijos. Y adicional a esto necesitamos unificar el tema con la paternidad espiritual, porque es el diseño que el Padre nos ha entregado a nosotros los hombres. Dios se mueve a través de diseños. El Señor habla a la humanidad a través de diseños. Él no rompe los diseños. Él establece los diseños porque este es el camino por el cual nosotros transitamos. Cuando usted y yo nos movemos en un diseño de Dios, lo que estamos haciendo es caminando por donde el Señor ya transitó, y nosotros nos volvemos ejecutores de los designios de Dios aquí en la tierra. Habíamos hablado el miércoles anterior de Malaquías capítulo 4, cuando la última parte de la profecía de Malaquías habla de que en el postrer tiempo el espíritu de Elías vendría de nuevo y haría que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres. Note que es interesante esto. Malaquías no está hablando de el corazón de los hijos se volverá a Dios, ni el corazón de Dios a los hijos. Habla de padres e hijos en una relación horizontal. No está hablando de ver a Dios como un padre. Si usted va a todo el Antiguo Testamento, va a encontrar que en ningún lugar del Antiguo Testamento se presenta a Dios como Padre de los hombres hacia la búsqueda de Dios. Mas, sin embargo, Dios sí habla a los hombres como hijos. Usted lo va a encontrar en Isaías, usted lo va a encontrar en el Éxodo, lo va a encontrar en muy diversas formas, como el Señor habla de Israel como mis hijos. Y Él establece su paternidad sobre Israel, aunque Israel no ve a Dios como un padre, sino que lo ve como Dios, lo ve como algo lejano. Bueno, Cristo vino al mundo y esta es la buena noticia que le tengo. Cristo vino al mundo para acercarnos a nosotros, a Dios, a través del diseño de paternidad, donde nosotros que antes estábamos lejanos a Dios, ahora estamos cercanos a través de este diseño y podemos levantar las manos con toda libertad de autoridad y clamar a través del espíritu de adopción, que es el espíritu del Hijo, el espíritu que moró en Cristo, y podemos decir Abba Padre. Y cuando usted y yo decimos Abba Padre, nos estamos identificando, porque solo los hijos pueden llamar Abba a su padre. Entonces entendemos cómo el diseño de Dios es que lo miremos a Él no como un Dios distante, sino como un Padre cercano. Cada vez que usted da un paso para acercarse a Dios y se aleja de la orfandad, usted se acerca a la paternidad de Dios. Cada vez que usted da un paso que lo hace alejarse de la orfandad, ese paso lo acerca a la paternidad de Dios. Y esto no es una moda, esto no es algo que surgió ahora en el siglo XXI, en el año 2021. No. Es que toda la escritura habla de paternidad. Lo que pasa es que hemos sido enseñados de una forma sistemática para mirar a Dios como alguien a quien le debemos cosas y Dios como alguien que nos cobra cosas. Pero eso está sumamente lejos de la realidad. Por eso encontramos al Hijo de Dios, a Jesucristo, que cuando viene a la tierra dice, Él es su Padre y tiene muy buenos pensamientos y deseos para con ustedes. Y Él vino a mostrarnos, lo vimos en estos días anteriores, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa reconciliar? Lo que antes estaba separado, donde antes no existía relación, lo que se había roto, ahora se vuelve a unir. Pero no solamente dice Jesús, Él trae la reconciliación, sino que nos da a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa esto? Que a través del espíritu de adopción en nosotros debemos acercarnos a los hombres y mostrarles a Dios como Padre. Y para mostrar a Dios como un padre se necesita ser primero un hijo. Y cuando somos hijos de Dios entendemos o comenzamos a entender lo que significa la paternidad espiritual. Escuche esto entonces. Los padres son quienes reciben el diseño del Padre Celestial para procesar a los hijos para que estos puedan ser dimensionados. Una paternidad espiritual va más allá de lo que puede significar un liderazgo. Hay dos formas en las cuales usted puede mirar la escritura.
La forma tradicional es la forma griega, bajo el conocimiento griego. Recuerde que el conocimiento griego nos lleva a nosotros a un sistema piramidal, es decir, donde hay alguien que manda y los demás sirven al que manda. Eso se llama desde democracia hasta todas las diversas formas de gobierno que existen hoy. Siempre hay alguien que manda, aunque sea una democracia, alguien tiene que mandar. ¿Me doy a entender? Mas sin embargo, cuando lo vemos desde el punto de vista hebreo, entendemos que no se trata de una jerarquía de mando, una línea de mando, sino de una relación afectiva, una relación que hace que entre padre e hijo, esa genética que está en el padre sea trasladada al corazón del hijo, y este hijo, al convertirse posteriormente en padre, pueda heredar de generación en generación los diseños que Dios ha dado a su vida. Entonces, es el padre. Y no solamente hablo de un padre natural, hablo de un padre espiritual. Cada vez que usted en Efesios lee sobre los 5 ministerios, absoluta y totalmente vigentes al día de hoy: apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro. Cada vez que usted lee de esto, tiene que comenzar a mirarlo desde la perspectiva en la cual esto fue escrito. No son posiciones de mando, no es una línea de autoridad donde todo el mundo tiene que postrarse ante, sino que lo que está diciendo es: cada uno de ellos debe funcionar como un padre que va a tener un grupo de hijos a los cuales enseñar y a los cuales heredar, porque ningún líder hereda, los que heredan son los padres. Cuando hablamos de diseños de liderazgo, hablamos muchas veces de peleas internas, porque muchas veces el líder no quiere enseñar a alguien por temor a que tomen su lugar. Mientras que un padre no tiene problemas con esto. Un padre sano, un padre correcto, sabe que entre más alto lleguen sus hijos, mayor será la honra de ese padre. Por eso el diseño de Dios es paternidad y no liderazgo. Aun cuando usted pueda llamar a personas líder, que no tiene nada de malo, no se confunda. No es que estoy satanizando el concepto. No. Hay cadenas de mando. ¿Por qué? Porque así funcionan las cosas. Alguien tiene que tomar direcciones en algún momento. Pero eso no significa que nos estemos enseñoreando de nadie, que es diferente. En un empleo usted sabe que si usted tiene un jefe, el que brilla es el jefe, aunque usted le haga el trabajo al jefe. ¿Cuántos dicen amén? O por lo menos dicen: ay, me acordó. Es horrible, yo sé que tal vez usted ha pasado por eso. Cuando el jefe llega a su oficina y le dice: ocupo que me ayude con este informe. ¿Para cuándo es? Y suelta la risa. Me lo pidieron hace una semana. Significa que usted tiene que dejar lo que usted está haciendo para que el jefe, que por cierto no le va a decir nada a su jefe respectivo de que usted lo hizo, él va a llegar como que sí él lo hizo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esos jefes? Eso es lo que hoy ha sido enseñado incluso en las iglesias. Líderes incapaces de enseñar a otros por temor a perder una posición. Pero déjeme decirle algo en esta noche. La posición es de Dios. Y es el Señor el que te posiciona. Es el Señor el que te promociona. Por eso dice la palabra: sirvamos a Dios. Sirvamos a las personas como si fuera para Dios. Sirvamos, es decir, trabajemos juntos unos para otros, sabiendo que Dios es el que debe ser glorificado. Un padre no tiene problema con saber que sus hijos están creciendo y están yendo mucho más allá de lo que un padre está subiendo, porque son su heredad, porque son su herencia. Amén. Un hijo inmaduro no puede ser dimensionado, posicionado o enviado, porque su inmadurez no le permitirá sostenerse y cumplir con el propósito de su llamado. La principal característica, o una de las principales características o condiciones de un padre espiritual, es madurar a sus hijos para poder entregarles un destino. No es suficiente con que los hijos cumplan la mayoría de edad si en su mente siguen siendo niños, si en su modo de actuar siguen siendo niños. Recuerde que el miércoles anterior hablamos de Timoteo, como Pablo le dice a Timoteo: búscate hombres maduros
que puedan transmitir la enseñanza que yo te he entregado a ti. La inmadurez es hoy por hoy uno de los principales enemigos de la sana enseñanza de la palabra. ¿Qué significa inmadurez? Inmadurez significa incapacidad de hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo, porque hay algo en mí que está roto, hay algo en mí que no está completo, hay algo en mí que no me permite avanzar. Un cristiano inmaduro es aquel que, sabiendo que tiene que hacer cosas, las deja de hacer por cómo se siente o por cómo están las cosas a su alrededor. El cristiano maduro sabe que desde que se levanta con un destino profético, se levanta con una comisión de Dios, tiene un propósito que no va a ser cambiado a pesar de lo que pase en el mundo a su alrededor. Nada de lo que ocurra delante, enfrente, sobre o bajo él va a cambiar su destino, va a cambiar su diseño, excepto lo que él permita que cambie de adentro hacia afuera. La persona madura sabe lo que tiene que hacer, cuándo y cómo debe hacerla, y se mueve sobre eso. Por eso en la familia los que trabajan son los padres. ¿Está conmigo? Cuando un padre se levanta temprano, sabe que aunque no quiera hacerlo, lo debe hacer por el bienestar de sus hijos, para enseñarle a sus hijos, porque tiene que transmitir un legado. Muchos padres dicen: yo no tengo dinero para darte, pero te voy a dar el estudio para que puedas salir adelante. ¿Qué está haciendo el padre? Heredando lo que puede, heredando lo que tiene. Pero déjeme decirle algo: hay algo más importante para heredar que un bien material o un estudio universitario, y es el carácter. Porque no hacemos nada con universitarios muy sabios, pero con pésimo carácter para asumir la vida cotidiana. Una persona sin carácter es alguien que a lo malo llama bueno. Una persona sin carácter es aquella que se doblega ante cualquier tipo de proposición. Una persona sin carácter deja tiradas las cosas, a veces sin siquiera empezarlas. Una persona sin carácter es la que se mueve como las olas, dice la palabra. Van de un lado al otro y a como llegan se van. Son fluctuantes en todos sus caminos. Dios anda buscando entregar la palabra en manos de personas con carácter, es decir, que no se dejen influenciar por nada ni por nadie, para que puedan llevar la palabra tal cual a los confines de la tierra. Por eso Jesús pasa con sus discípulos alrededor de 3 años y medio, formando carácter. Escuche esto: Jesús les enseñaba a sus discípulos el reino de los cielos. Y el reino de los cielos está cimentado bajo un fundamento de carácter. Es decir, necesitas agarrarte duro, porque cuando venga el día malo, si no tienes el carácter formado, te vas a caer. Entonces Jesús constantemente arengaba contra sus discípulos, iba contra ellos, no para maltratarlos, sino para formarlos. El hijo maduro entiende que la corrección no lleva a destrucción, mas el hijo inmaduro, cada vez que hay corrección, resiente. Híjole, se acabaron los amenes, gloria a Dios. Se lo voy a repetir otra vez, seguro no me escuchó. El hijo maduro entiende que cuando hay corrección, lo que se está haciendo es formando. Pero el hijo inmaduro resiente, se duele. ¿Y sabe qué pasa con la inmadurez? Nos acerca más a la orfandad, porque nos aleja del Padre. Mírelo usted tal vez en casa. Hay hogares donde hay un padre que forma el carácter y el otro lo deforma, con algo que aquí en Costa Rica se llama el chineo. Amén. ¿A dónde cree usted que van a pedir permiso los hijos cuando quieren hacer algo? ¿Donde el que forma carácter o donde el que es un poco más suave en sus decisiones? Ahora nadie ha pedido permiso nunca para nada, ¿eh? Por tendencia el ser humano siempre busca lo blando. Siempre busca aquello que se puede acomodar a su forma de ver las cosas. Los hijos van a buscar aquel que es un poco más flexible. ¿Sí? Déjeme decirle, en Dios no existe un lado flexible. En Dios es como el reino de los cielos dice que debe ser. Porque si tú te flexibilizas, puedes cometer el error de llamar a lo malo bueno.
En Dios solo existe blanco y negro. Por más que le quieras dar una tonalidad distinta, es blanco o es negro. Y esto no tiene que ver con agresión, no tiene que ver con que no me están entendiendo, no quiere decir con que no me aman, no tiene que ver con nada de estas cosas. Tiene que ver con que nosotros entramos en el caminar de Dios y para que cumplamos el diseño y lleguemos a nuestro destino en Dios, debemos seguir las reglas que Dios ha establecido para nosotros. Muchas personas empiezan con mucha fuerza el caminar en Dios y dejan botado cuando vienen las demandas, cuando vienen las situaciones difíciles. Y ahí es donde debemos hacer valer nuestra madurez, porque no puede ser dimensionado, no puede ser posicionado alguien con inmadurez. Un padre espiritual, escuche esto, es el único que puede dar fe de la madurez de un hijo porque conoce el corazón de su hijo. Y aquí hay una clave muy interesante. Dice, solamente el padre puede dar fe del corazón, de la madurez del corazón de un hijo, porque conoce el corazón de su hijo. Si yo no conozco el corazón de un hijo, es porque algo está pasando mal. Algo está sucediendo. Esa distancia, ese alejamiento. ¿Me sigues acá? Muchos pueden decir, yo soy padre o yo soy un hijo, pero ¿qué tan cerca está uno del otro? Esa cercanía es la que va a determinar la relación y por consiguiente el conocimiento. No se vale verse de vez en cuando, se vale estar cerca para llegarse a conocer. Una de las características que no tiene que ver necesariamente con paternidad, pero es un ejemplo que es digno de ser tomado en cuenta, es el matrimonio. Pasados los años, cuando una persona permanece dentro del diseño del matrimonio, ambos terminan pareciéndose el uno al otro. Llega el momento a través de los años donde incluso uno termina la frase del otro o uno como que sabe qué es lo que va a decir el otro, porque llega un momento de conocerse tanto que se vuelven casi una sola persona en ese sentido. Bueno, esa es la relación que debe existir entre un padre espiritual y sus hijos. No solamente decir, yo soy un hijo espiritual y mi papá espiritual se llama tal. ¿Qué tan cerca estás de ese padre espiritual? Y ya con esto, ya es el primer check que nosotros debemos definir si estamos o no dentro del rango de la paternidad. Porque la paternidad, escuche bien, no es lo mismo que la cobertura. Paternidad y cobertura son cosas distintas. Cobertura es lo que, por ejemplo, un pastor, un apóstol, un profeta, alguien que está liderando una iglesia, ofrece a las personas. Usted es parte de Casa Sembradores o de cualquier otra iglesia donde usted asista. Pero eso no significa que esa persona, ese pastor, sea su padre espiritual. Puede ser su cobertura. ¿Qué tanto tiempo pase usted cerca? ¿Qué tan cerca? ¿Qué tanta relación haya lo que va a determinar si usted es un hijo o no es un hijo? Vea qué interesante esto. Y no estoy hablando solamente de razones sociales. Es que a veces pensamos que la relación tiene que ver con factores sociales. Una fiesta, un cafecito, un almuerzo. No, no está hablando de eso. Está hablando de cuánto tiempo pasan juntos de manera que el padre transmita su corazón a su hijo. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tanta enseñanza está fluyendo ahí? ¿Qué tanto está brotando del padre y el hijo está recibiendo? ¿Qué tanto? Ahora es un poco más difícil que antes. Porque antes pasaban mucho tiempo juntos los hijos y los padres. Y usted decía, ¿cómo se parece este muchacho a su papá? ¿O cómo se parece a su mamá? Porque aprenden hasta las mañas. Hasta la forma de hacer algunas cosas. Algunos hasta los gestos. Porque hay cercanía. Porque es tanto lo que están cerca. Oír hablar a uno es como oír hablar al otro. Y usted dice, son una copia. Hoy cuesta más. Hoy la tecnología y otras cosas alejan, separan. Incluso hasta dividen. Hoy la gente no quiere compromisos en la iglesia. Quiere asistir a una iglesia, pero no quiere involucrarse en una iglesia. ¿Sabe por qué ocurre eso?
Por la orfandad. Porque el huérfano es feliz estando solo. Al huérfano le gusta que no se metan con él. Él sabe cómo hacer las cosas. El huérfano no puede ser heredado porque no hay cercanía. Porque si no se rompe esa distancia, no se le puede entregar esa herencia. La paternidad debe ser honrada. Y yo quiero que usted me acompañe a Hebreos capítulo 13, verso 7 y verso 17. Solamente esos dos versos vamos a ver. Se lo leo primero en la versión Reina Valera 60. Hebreos capítulo 13, verso 7 y verso 17. El verso 7 dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y el 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así es como usted y yo lo hemos leído siempre, como está en la Reina Valera. Pero se lo voy a leer como está en la Biblia Kadosh, en la traducción hebrea. Dice de esta manera: recuerden a sus dirigentes, los que les hablaron el mensaje de Dios. Reflexionen sobre los resultados del modo de vida de ellos e imiten la confianza que ellos tienen. Obedezcan a los dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos se mantienen vigilando sobre sus vidas como personas que tendrán que rendir cuentas. Así que hagan esta tarea alegremente alegremente por ellos, sin ninguna murmuración, porque esto no es provechoso. Pablo habla y dice a la iglesia: sométanse a los dirigentes. Mire, una de las cosas que más cuesta, por lo menos aquí en Costa Rica, es someterse a algo o a alguien. Costa Rica es un país abanderado de la independencia en todo el sentido de la palabra. Todo el mundo quiere ser independiente, todo el mundo tiene y porta su propia bandera, todo el mundo tiene su propia opinión sobre las cosas, todo el mundo piensa distinto al otro y defienden a capa y espada su forma de pensar. Un país con estas características difícilmente va a llegar muy lejos. Le voy a explicar por qué. Porque no se puede caminar en 4 millones de caminos distintos. La única forma de sacar adelante un país es a través de concesión. ¿Por qué cree que la Asamblea Legislativa cuesta tanto que se ponga de acuerdo? Porque todo el mundo tiene, además de los intereses propios de cada partido, intereses personales cuando llegan a ese lugar. Y si la ley que alguien está proponiendo me afecta a mí en algo, yo no la voto. ¿Me doy a entender? ¿Cómo cuesta en este país ponerse de acuerdo con algo? Vamos a construir una calle y mientras se ponen de acuerdo, ya no hace falta la calle. Ya Cristo vino por su iglesia. Vamos a hacer un puente. ¿Cuándo? No sé, pero lo vamos a hacer. Pero comience usted. Pero empiece, haga algo. ¿Y por qué no hace algo usted? Y ahí empiezan los problemas, empiezan las divisiones, empieza el distanciamiento. ¿Me está siguiendo lo que le estoy diciendo? El país de la independencia es el país donde todo el mundo dice: conmigo no te metas porque yo hago lo que yo quiero. Y esa misma independencia se la aplicamos a Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Orfandad al 100%. Muchas personas dicen cuando están en una iglesia: yo amo a Dios y yo obedezco a Dios, pero a ese pastor no, porque él es igual que yo. ¿Cuántos saben de eso? Y como el mismo Pablo dijo, si no se pueden sujetar a alguien que pueden ver, ¿cómo se van a sujetar a alguien que no pueden mirar? Alguien diga aleluya.
Porque Dios no es padre de llaneros solitarios. Dios es corporativo. Cuando Dios hizo al hombre, dijo, fructifiquen y multiplíquense a los dos, no a uno. Y Él pensó en unidad. Por eso Jesús llama a sus discípulos y los acerca a Él. Y le dice al Padre que ellos sean uno como nosotros somos uno. ¿Qué dice el enemigo? Separémoslos, dividámoslos, porque el que divide, vence. Entre más separación pongamos entre ellos, es mejor. Por eso las iglesias sufren divisiones. ¿Sabe por qué una iglesia sufre divisiones en la mayoría de los casos? No es por pecado, es por orfandad. Es porque hay gente incapaz de sostenerse en un lugar hasta que se cumpla su tiempo y quieren acelerar los tiempos. Mire, hay muchas personas que no tardan en recibir una palabra profética, rescato comillas, donde les dicen, tú eres pastor, como en decir, bueno, pastor, a partir de hoy me voy porque Dios me eligió como pastor. Nunca en la vida han leído la Biblia, pero ya se van a ir a buscar almas para hacer la iglesia en la sala de su casa. Y lo libre Dios de decirle algo el pastor a esta persona, porque pastor, usted me está sosteniendo, usted no está dimensionando lo que Dios tiene para mi vida. Mire, hay que dejarse de tantos cuentos. El hombre de Dios, la mujer de Dios, la persona, el padre espiritual que está en esa casa, es el único que puede dimensionar a alguien para salir al ministerio. Porque es el padre que conoce el corazón de su hijo. Si un hijo no se puede someter al corazón de un padre, entonces ¿cómo va a haber una dimensión en Dios? Es lo que está diciendo Pablo. No vean a sus dirigentes como personas que quieren someterlos. Véanlos con ojos de paternidad. Véanlos como un padre. Déjeme hacerle una pregunta a usted. ¿Cuántos, salvo casos posiblemente muy específicos, quizás, pero hablando de una forma general, ¿cuántas personas han tenido problemas con sus papás naturales cuando eran jóvenes? ¿Verdad? Algo no nos gustó, no estuvimos de acuerdo con algo, tuvimos seguramente un gran problema y hasta nos dejamos de hablar. No dejamos de comer, pero nos dejamos de hablar. No dejamos de poner la ropa sucia para que la recojan y la lave mamá, pero nos dejamos de hablar porque estoy enojado. ¿Ven? Pero no nos vamos de la casa. ¿Está conmigo? Estoy enojado. Estoy de chicha. Pero no me voy de la casa. ¿Sabe por qué? Porque no hay otro lugar como el hogar. Si los cristianos entendieran esto, el enemigo no tendría oportunidad de reventar las iglesias como lo hace el día de hoy. No hay casa como la casa. Y puede que tal vez papá e hijos choquen a veces, pero no nos vamos de la casa. ¿Sabe quiénes se van de la casa? Los huérfanos. Mire, y se lo digo por experiencia propia, en algún momento en nuestra vida, en nuestra familia, hablo de mis papás y mi persona, recibimos familiares porque por condiciones específicas tal vez no tenían dónde vivir, qué sé yo, sobrinos, demás. Y se les abrió las puertas de la casa para que vivieran junto a nosotros en nuestra casa. Y cuando las reglas de la casa, escuche esto, cuando las reglas de la casa fueron puestas sobre la mesa, el sobrino dice, como dijo Lalo, yo me jalo. Porque el sobrino no está dispuesto a seguir las reglas de la casa porque no es su casa. Mas el hijo se somete a la autoridad del padre. ¿Por qué? Porque el padre es un altanero, porque el padre es un dictador, porque el padre no, porque es su casa. Y esto rompe el antidiseño de la orfandad. Yo no me voy de mi casa espiritual porque a mí el pastor me dijo que yo no podía levantar las manos.
Yo no me voy porque el pastor me dijo que tenía que cambiar algo en mi vida. Yo no me voy porque no me dejaron lugar en el parqueo. Yo no me voy. Si usted analiza la razón por la cual un gran número de personas se van de una casa espiritual, es niñerías, porque no me dejaron hacer lo que yo quería. Hemos tenido casos en algún momento de nuestra historia de personas a las cuales les decimos: usted no va solo a orar por nadie a ninguna casa, y salen y se van y lo hacen. Después traen los problemas. ¿Viera lo que me pasó? Ni me diga, porque yo a usted le dije que no fuera. Es que aquí no aprenden a dimensionar lo que Dios tiene conmigo. ¿Cuál Dios? Qué fuerte que es esto, pero es que es necesario. Porque la paternidad espiritual está para ver lo que muchas veces los hijos no están viendo. Hay cosas que el padre espiritual sano, y quiero rescatar esto, un padre espiritual sano dimensiona a un hijo, pero también sabe cuándo poner el freno a ese hijo y decirle: no quiero que lo hagas, no quiero que vayas, no te expongas. ¿Por qué? Déjeme decirle algo. El padre no siempre le va a dar al hijo la explicación de los porqués. Le va a decir a veces solo no. Y al hijo no le toca saber el porqué, le toca obedecer ese no o caminar con el sí. ¿Me está siguiendo? Hay hijos que son especialistas en convencimiento. La negociación. ¿Sabe dónde nace la negociación? En la democracia. Y la democracia no es un diseño de Dios. Dios no se sienta a la mesa con nadie y decir: ¿te parece lo que quiero hacer? ¿Me sigues acá? Dios no se sienta con nadie a decir: ¿te parece? ¿Sabe con quién se sentó Dios a tomar decisiones? Consigo mismo. Y dijo Dios: hagamos mesa de negociación. Más adelante en Génesis dice la palabra: bajemos a ver lo que están haciendo los hombres. Están haciendo una torre y quieren llegar a donde yo estoy. Dios no anda pidiéndole a las personas si están o no de acuerdo. Él no anda pidiendo pareceres, porque Él es el Padre. Yo sé que esto tal vez puede estar generando una fricción, pero es necesario entender cuáles son los principios del reino. Jesús nunca le dijo a sus discípulos: ¿qué les parece? Tengo ganas de hacer esto. Él siempre les dijo: vamos a hacer aquello. Y no se desvíe, no piense que estoy hablando de autoritarismo. Hay ciertas cosas que se pueden dialogar. Miren, sentémonos, busquemos una estrategia. ¿Cómo podemos hacer esto? Y en la mesa de diálogo, porque dice la palabra: el que pide consejo halla sabiduría. Y uno se sienta como persona que es: necesito que me aclaren, necesito que me ayuden. Hay algo que tal vez yo no estoy viendo, no estoy dimensionando. Y entonces uno pide consejo. Pero una cosa es pedir consejo y otra es que quieran manipular con el consejo. ¿Me doy a entender? Es importante aclarar que un padre espiritual nunca llenará el vacío de un padre natural, y menos suplantará la paternidad de Dios. Pero sí ejercerá un modelaje, sobre todo para aquellos que tuvieron un mal ejemplo en la paternidad natural. Yo no puedo suplantar a su papá natural. Yo soy el padre espiritual de esta casa, pero yo no puedo suplantar a su padre natural, el que le enseñó a hacer las cosas como usted las hace, a caminar como usted lo hace. Yo no puedo suplantar eso. Porque mi deber no es suplantar a su papá natural. Mi deber es dimensionarlo a usted y posicionarlo en el camino de la adquisición de su destino en Dios. Lo que su papá le enseñó, hay muchas cosas que son muy buenas, hay otras que no. Y ahí es donde yo tengo que entrar. Pero yo necesito tener un corazón sano, porque de lo contrario lo que voy a entrar es en una lucha contra usted. Y querer formarlo como yo fui formado, no como Dios quiere que usted sea. Entonces aquí hay una doble línea muy interesante. No se trata solamente de que el padre le diga a los hijos lo que él quiere que se haga. Es lo que Dios le dice al padre para que se haga. Si mi canal con Dios no está lo suficientemente limpio, yo lo que voy a hacer es manipularlo a usted.
y tratar de formarlo como yo quiero verlo, mas puede diferir de lo que Dios quiere para su vida. Yo no puedo tomar el lugar. Ningún padre espiritual llenará el vacío de un padre natural, pero sí puede modelar que es diferente. Tal vez algunos no han tenido un buen patrón de paternidad. Han tenido circunstancias difíciles en su infancia, en su vida, que tal vez hasta quieren olvidar. Situaciones de agresión, vicios, muchas cosas que tal vez quisieran decir cancelo, corto y cancelo. Y aquí es donde el padre espiritual tiene que venir a limpiar ese modelo. Oiga bien esto, ser un padre espiritual no es nada sencillo. Porque para poder limpiar los vicios dejados por las paternidades de nuestros ancestros, necesitamos que el hijo espiritual esté decidido a romper con esos patrones. ¿Sabe por qué? Porque el deber de un padre espiritual no es tener una iglesia grande, es acercar a las personas a la paternidad de Dios. Lo que yo le modelo a usted debe acercarlo a Dios. Por eso dice la palabra, amen y sométanse a sus pastores, porque ellos tienen que rendir cuentas de ustedes. Mira, hay gente que dice, es que yo quiero ser pastor y en lo que está pensando es comprar carro, hermano. Es que yo tengo el llamado de pastor y está pensando es en la radio, en la televisión. No, hermano, eso no funciona. El pastorado no es ningún negocio. Dios es el que nos sostiene. Y a unos cuantos les funciona el negocio. Pero cuando estamos hablando de paternidad, estamos hablando de relación. Estamos hablando de que yo le voy a transmitir a usted algo que a usted le va a acercar a Dios o a usted le va a alejar de Dios. ¿Sabe por qué muchas personas, otro tanto de personas se alejan de iglesias específicas? Por el mal modelaje de los padres de esa casa. Cuando un padre se acerca solamente a las personas que tienen dinero, cuando un padre se acerca solamente a cierto tipo de personas, eso es un mal modelaje, hay un interés demarcado. Cuando un padre a unos sí, pero a otros no. Cuando se polariza, cuando todas estas cosas ocurren, algo está pasando, algo no está bien. Y yo quiero que usted comprenda esto. Ser un padre espiritual no es sencillo. Por eso la palabra dice claramente, sométanse. No hagan la guerra. No den dolores de cabeza. Dígame amén. Yo sí digo amén. Obedezcan y sométanse, porque ellos se mantienen vigilando sobre sus vidas. ¿Sabe qué significa esto? No es que uno como padre espiritual está detrás suyo viendo a ver qué hace para meterse en su vida personal. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que nosotros tenemos el llamado de Dios de ver que usted esté avanzando en su propósito en Dios. Yo necesito ir midiendo su avance. Y su avance no tiene nada que ver con el tamaño de su cartera. Su avance no tiene nada que ver con que usted venga a los cultos. Su avance tiene que ver con el fruto que usted está dando en su vida, su testimonio, la forma en la que usted habla y cómo Dios a través suyo es manifestado. Si eso no se está dando, usted nos va a escuchar. Por eso usted a veces va a oír a alguien que dice, fulano, que vaya a la oficina. Yo no sé por qué la gente le tiene miedo a la oficina del pastor. Si es bonito estar ahí. Le voy a dar un secreto. ¿Sabe quiénes van a la oficina del pastor? Los hijos. Los huérfanos no entran a la oficina. Sí, esto es muy real, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la oficina no es solamente para entrar en choque y solución de problemas. Es intimidad. Es cercanía.
Mire, cuando usted lo llaman a la oficina del pastor, lleve fresco, lleve algo de comer. ¿Sabe por qué? Porque me voy a ver con papá. Algo me va a dar, algo me va a transmitir. Yo quiero que usted reciba esto en esta noche. Yo me acuerdo, yo he tenido en mi caminar en Dios diversos pastores. Y yo me acuerdo de cosas que a mí me enseñaron mis mentores espirituales cuando me metían a la oficina. A veces con el regaño. Mire, yo me acuerdo, hace muchos años, estoy hablándole de hace muchos años, cuando yo era director de alabanza en alguna iglesia de cuyo nombre no quiero acordarme. Yo llegaba tarde a los ensayos. Estaba sumamente mal acostumbrado y llegaba tarde a los ensayos. El director de alabanza vivía a la par. O sea, el director general, yo era de la parte musical, él era el director de grupo general. Vivía a la par de la iglesia. Y después de que terminábamos de tocar y que la gloria descendía y todo ese asunto lindo, él me llamaba y me sentaba en la, ¿cómo era que se llamaban estas cosas? Como una macetera, como una jardinera. Él me sentaba en la jardinera y me decía, papito, ¿por qué llegas tan tarde? Y yo le decía cualquier cosa menos lo que tenía que decirle. Siempre uno le decía ahí para evadir alguna situación. Entonces él me hablaba como un papá y me decía cosas y me orientaba. Hoy yo le estoy agradecido a ese hombre de Dios porque muchas de las cosas que me dijo, muchos de los jalones de orejas que me dio, hoy me han servido de mucho. Yo me he sentado a hablar con mis mentores en su momento y cada vez que me decían algo, aunque fuera una regañada, yo aprendía, yo crecía. Entrar a la oficina, ¿sabe? Yo aprendí que no todos entran a la oficina. Y no con eso estoy diciendo que hay una selectividad incorrecta de parte de uno. O sea, nosotros somos de puertas abiertas. No estoy diciendo que usted no puede ingresar. No estoy diciendo eso. Si usted necesita hablar, lo que sea, usted sabe que la puerta está abierta y usted puede ingresar. Pero cuando la puerta se abre, aprovéchela. Aprovéchela. Porque eso es acceso a la intimidad. Y yo estoy seguro de que esto no se le va a olvidar a usted. Acceso a la intimidad. La relación paternal es una dirección horizontal, es una relación horizontal en el sentido de la relación persona a persona. Pero es vertical en el sentido de autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Padres e hijos se relacionan como papá e hijo en una forma horizontal. Es la relación emocional, la relación sentimental que hay entre ambos, el vínculo, ¿sí? Porque hay un vínculo de amor, hay un vínculo de protección que está entre ellos y eso es a nivel horizontal. Pero papá sigue siendo papá. ¿Me explico? Yo puedo ver a Dios como mi papá. La persona a quien amo, la persona que yo sé que está ahí cada vez que yo lo necesito, porque eso nos hizo Jesús. Hizo que el Padre fuera accesible, pero eso no pierde de vista de que Dios sigue siendo Dios. Entonces, no hay que confundirse. Dígale a la persona que tiene a su lado, no se confunda. Que una cosa es que yo tenga relación con papá y otra cosa es que yo quiera ir sobre papá. Ahí es donde la gente tiene conflictos y tiene problemas. Porque en las relaciones tiene que haber un espacio que se llama respeto. Saber hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. ¿Me doy a entender? ¿Qué pasa cuando su hijo llega a la casa y lo llena de miel a usted? Papito, mi amor, cómo te amo. Sin ti no soy nadie. Querido papá, plenipotenciario y omnipotente. Y después le dice, ¿tiene plata? Súper manipulado, pero efectivo.
Porque después de atontar al papá con tanta miel, lo dulce atonta. ¿Usted sabía eso? Científicamente comprobado, lo dulce atonta. Mucho dulce quedó usted así. Es un efecto que los hijos aprenden. Cuando lo tienen a usted ya a punto de caer noqueado, entonces le piden y ahí usted ya está groggy, ya usted está listo. Entonces usted da, usted otorga. Así funciona. Pero, ¿qué pasa cuando el hijo comienza a zapatear? Comienza a ponerse malcriado. Como dicen algunos, majadero. Como que ya la miel, ya no, ¿verdad? Se acabó la miel. ¿Qué dice mamá? ¿Qué dice papá? Mire, cuando mamá empieza a hacer esto, ¿qué hace el hijo? La chancleta voladora. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos entendían el mensaje de los ojos? Y usted, cuando era pequeño, y volví a ver mamá. Ya usted sabía que no era necesario que le dijeran nada. O cuando le decían, en la casa hablamos. Porque, y déjeme decirle a esto y con esto cierro, el tema de hoy, continuamos de hoy en 8. Antes había un valor que hoy se ha perdido y se llama respeto. Cuando mamá antes decía, ahora hablamos, de verdad hablaban. Y usted sabe a qué me refiero. No hablaban. La chancleta hablaba. ¿Verdad? Y usted aprendía que por las buenas, mamá es mamá, papá es papá, me quieren, me aman y me consienten, pero por las malas, ni lo busque. Porque el que busca encuentra, ¿verdad? Hoy usted le tuerce los ojos a su hijo porque está haciendo un berrinche en el supermercado y su hijo se vuelve y le dice, ¿por qué me está viendo así? No entiendo, no entiendo. Ah, parece que ha pasado. Ahora hablamos. Yo no tengo nada que hablar con usted. Yo lo que quiero es que me compre eso, que me compre eso. Ah, yo quiero que me compre, no quiero hablar con nadie, quiero que me compre. Me estoy dando a entender. ¿Qué le quiero decir con esto? Han perdido el sentido de lo que significa una figura de autoridad en casa. Y eso lo hemos traído a la iglesia y hemos pretendido que el pastor, el apóstol, el que sea que esté en casa, el padre de esa casa, tiene que hacer lo que los hijos quieran. Si no, me voy de la iglesia. Pues para luego es tarde. Porque aquí sí hay chancleta. Gloria a Dios. No, entendiéndolo en el plano, dejándolo jocoso. Hermanos, ¿cómo es posible que el padre de la casa no pueda decir, cuando los hijos se le rebelan, se le revuelcan, se le manifiestan? Usted se imagina a Pedro haciéndole a Jesús, todo yo, todo yo, todo yo. ¿Usted se imagina esa escena? Madurez. Madurez. Y valga para que llevemos esto a nuestro hogar. Nuestros hijos no mandan. Ellos se sujetan y aprenden a respetar. Ay, pensé que los padres iban a levantarse en la silla y a decir gloria a Dios. Porque nuestros hijos tienen que aprender. Porque cuando sean adultos van a querer seguir el sistema de casa con gente que no se los va a tolerar. Y el problema de esto es que no importa si se lo hacen a alguien. Allá los acomodan en la calle. El problema es que se lo quieren hacer a Dios. Pidámosle al Señor que Él nos madure, que Él nos haga entender que la autoridad de un padre se honra a través del respeto, se honra a través del reconocimiento, se honra a través del amor genuino, no interesado, sino amor genuino. Sabiendo que como personas pueden equivocarse, pero no significa que por eso
se puede dar el abandono. Saber que un padre puede fallar, pero saber que ese padre también puede dimensionar y heredar. Cuando yo aprendo que mi padre no es perfecto, yo honro a mi padre por lo que él vale, no por lo que él me da. Y cuando ese concepto está claro en mí, mi relación hacia él es una relación de amor genuino, amor auténtico. Y yo puedo relacionarme sabiendo que a veces voy a recibir lo que yo quiero recibir, pero a veces no lo voy a recibir. Pero no significa que no me ama, significa que me forma, me hace ser efectivo, a veces a través de la negativa. Sabe, a veces Dios trata con nosotros de esa forma. Dios no todo lo que le pedimos lo da, porque Él sabe que necesitamos carácter para recibir buenas cosas. Así es que prepárese para lo bueno que Dios tiene para su vida. Sométase a Dios y Dios se encargará de bendecir la obra de tus manos. Amén. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, hemos entendido que la paternidad espiritual debe ser honrada, que debemos aprender a someternos a nuestros pastores, nuestros padres espirituales, así como ellos se someten a Dios. Queremos aprender de ellos, caminar con ellos. Queremos ser uno con ellos, así como tú y el Padre son uno, y quieres que nosotros seamos uno contigo. Señor, abre nuestro entendimiento. Queremos que se nos sea revelada la paternidad espiritual, porque necesitamos avanzar, caminar y crecer en este diseño para que el reino de los cielos sea establecido, sea asentado, Señor, en esta ciudad y el mundo entero. En el nombre de Jesús. Amén y amén.